Vamos a seguir con nuestras ponencias. La siguiente ponente es la doctora Rocío Dorantes Morales, que nos va a presentar el tema de estado de la donación sanguínea en Aguascalientes. Ella es médico general por parte de la UNAM, médico especialista en hematología en el Centro Médico Nacional La Raza, en Torre de Especialidades. Tiene una maestría en administración de hospitales. Es directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea actualmente. Practica clínica y, práctica clínica y de banco de sangre. Ponente en diferentes temas de hematología y banco de sangre. Y es docente del área médica y ramas afines. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. No sé si ahí me escuchen. Sí, sí se escucha, doctora. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto. Agradezco la presentación, doctor. Muchísimas gracias obviamente por la invitación a este importante evento. Para mí es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. No sé si pueda compartir yo directamente mi pantalla, doctor, para poder ingresar al evento. Sí, adelante, doctora. Ok, permítame un minuto, por favor. No sé si ya en este momento ustedes puedan visualizar mi pantalla. Lo que pasa es que al momento de que la expando, obviamente dejo de verla yo. Nosotros nos posicionamos como el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y venimos, obviamente, de la mano, obviamente, de la Secretaría de Salud, y por eso es un gusto compartir con ustedes esta mañana. ¿Qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos el Banco de Sangre de la Secretaría de Salud. Mi nombre es Rocío Dorantes, ya me presentaron, y bueno, hoy es un día importante porque pues nosotros nos sumamos a esta noble tarea de, obviamente, de compartir sangre, que es lo que nosotros hacemos. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros localizados geográficamente somos el centro o el punto al centro de nuestro país, y nosotros contamos con una población de prácticamente 1.400.000 habitantes. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, nosotros tenemos que salvaguardar, obviamente, la cantidad de sangre que tenemos que llevar a todos los lugares o a todos los hospitales que nosotros, obviamente, probablemente es muy pequeño, pero pues hay áreas 3 que se localizan dentro de la ciudad y 3 que están localizadas dentro de los municipios. Nosotros, además, contamos, obviamente, con esta concordancia con la regionalización que se ha ido, obviamente, extendiendo al paso de los años, y ello nos permite trabajar con, obviamente, con los siguientes hospitales, el hospital del IMSS y del ISSSTE, que obviamente a través de su red, pues obviamente regionalizan otra parte importante del estado. Por otro lado, tenemos a los 2 bancos de sangre privados que también nos apoyan y que en muchas de las ocasiones pues tenemos que establecer un nexo, una comunicación muy, obviamente muy filial para tratar nosotros de salvaguardar la vida de un paciente independientemente del lugar en donde este paciente obviamente se encuentre hospitalizado o se encuentre en la urgencia que nosotros tenemos. ¿Cómo estamos distribuidos nosotros? Nosotros al final del día, nosotros somos una red de bancos de sangre, los que nosotros trabajamos a lo largo y ancho de este estado. Y si ustedes se fijan, les comentaba hace un momento que nosotros tenemos 3 grandes hospitales aquí en la capital y 3 obviamente en la periferia. Por otro lado, nuestras unidades privadas son el Banco de Sangre del Dr. Cornejo, que se encuentra por ahí de la zona de la salud, y el Banco de Sangre del Dr. Hirschberg, que también en algún momento, pues obviamente también mantenemos una muy buena relación con ellos, obviamente para tener siempre un abasto para todos los pacientes que tengamos, que es el Banco de Sangre de Hemocel. Ahí va. Bueno, nosotros en la actualidad, nosotros estamos distribuidos como un gran banco de sangre, que somos nosotros, precisamente el centro estatal. Son servicios de transfusión, los 3 de la ciudad. Dentro de esta regionalización se optó porque ya obviamente se optimizaran los servicios tanto de tecnología como económicos, y de ahí que pues obviamente se pusieran solamente a los 3 servicios en la ciudad como servicios que transfunden. Estos servicios ya no colectan unidades y obviamente tampoco no las procesan. Ellos mandan a todos nuestros donadores, obviamente acá con nosotros, y ahí es donde nosotros hacemos todo el proceso de la sangre, desde valoración, extracción y obviamente todo lo que conlleva con el estudio. Por otro lado, nuestros compañeros, los que se encuentran en la periferia, ellos sí son puestos de colecta, y en este caso, pues ellos sí recaban prácticamente un porcentaje, aunque es menor, obviamente mucho menor que lo que nosotros hacemos, pero pues obviamente evita que muchos pacientes se tengan que desplazar, obviamente, hasta la ciudad. Aquí, pues quizás el que tiene uno de los aportes más grandes para nosotros, y esto es por la zona en donde se encuentra ubicado, pues obviamente es Calvillo, y esto obviamente le da
pues una opción a nuestros pacientes para llevar o acudir a esos hospitales, y obviamente que ahí se han valorado sus donadores y evitar el traslado, que además les implica pues un gasto económico, mucho tiempo e incluso a veces hasta la pérdida de la jornada laboral para estas personas. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Bueno, han sido años difíciles. Nosotros recibimos, obviamente, un centro en donde pues había que sumarnos al Programa Nacional de Donación Altruista, y eso nos llevó a implementar diferentes estrategias a lo largo y ancho de todo el estado. Entre ellos, pues organizarnos con la red que ya les había comentado, y por otro lado también organizarnos con nuestros servicios propios, que en este caso pues son nuestros 6 hospitales. ¿Qué fue lo que se programó? Pues una de las cosas que se tenía previsto era precisamente evaluar cómo se podía enlazar a todos estos servicios y obviamente tener la mejor productividad, no solamente de sangre de reposición, como en un momento dado, pues obviamente fue el modelo antiguo que nosotros hemos seguido a lo largo de tantos años. Nosotros en el 2018, después de toda la reingeniería que se hizo en el centro estatal, pues obviamente se programaron 30 campañas como una primera meta, tratando de obviamente cubrir obviamente esta demanda, pero de sangre de donadores que fueran fidelizados, que fueran altruistas, que fueran de repetición, y evitar toda aquella donación que pues en muchas de las ocasiones pues es coercitiva. Obviamente en muchas de las ocasiones se le conmina al paciente a que tenga que llevar a donadores, porque pues si no, no los van a operar a sus pacientes. Una de las propuestas que se tiene a nivel de la OMS y de la OPS es precisamente establecer estas campañas en donde nosotros podamos ir favoreciendo el cambio precisamente de la cultura de la donación en nuestros donadores. Para 2018 nosotros programamos 30 campañas, era un momento difícil, estaba retomándose nuevamente este proyecto de las campañas y había que volver a mover a todo el equipo, volver a mover recursos económicos, tecnológicos y demás. Sin embargo, bueno, fue un buen año, nosotros repuntamos la meta que se nos había propuesto para nosotros por las características del banco de sangre que representamos, pues fueron 30. Afortunadamente, pues el Estado se alzó con 40 eventos, lo cual nos posicionó prácticamente en un 12º lugar a nivel nacional. Y bueno, de ahí empezaron obviamente a moverse algunas de las piezas que se habían quedado por ahí, vamos a llamarlo así, oxidadas, porque pues la verdad es que sí hacíamos campañas, pero la verdad es que no las hacíamos con esta dinámica nueva que obviamente nos habíamos propuesto. 2019 yo creo que fue un año excelente, decía por ahí alguien, ¿no? No sabíamos que éramos felices hasta que llegó el 2020, y 2019 fue un año crucial para nosotros, porque nosotros no solamente duplicamos la cantidad de las campañas, vimos el éxito que habíamos tenido el año previo, y de ahí que pues nos aventuramos a hacer una programación de prácticamente 60 campañas. Esto implicó una movilización del equipo, una movilización de recurso humano, tecnológico, económico, e incluso pues se logró la meta. Prácticamente nosotros terminamos la primera semana de diciembre con prácticamente 62 eventos, algo que pues obviamente no habíamos logrado en muchísimo tiempo, y no solamente el hacerlas, sino además ser exitosos a la hora de hacerlos. La gente empezó a conocernos, nos empezó a ubicar, empezó a ver que nosotros podíamos aportar estas unidades que se recolectaban, pues obviamente para situaciones, por ejemplo, pacientes que deben a veces muchos donadores, y era donde precisamente nosotros apoyábamos a lo largo del año con todas estas unidades que se recolectaban. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, el esquema, les comentaba yo que, bueno, tuvo que hacerse toda una reingeniería en donde estamos sumados, obviamente, todo el país, y es este reclutamiento y la retención de los donadores, que pocas veces a veces lo hacemos, porque a veces solamente dejamos que llegue el donador, se atiende, se sangra, se estudia, y finalmente ese donador pues pasa a ser estadística más de nuestro centro. ¿Qué es lo que nosotros hemos ido haciendo? Bueno, sustituir, lo que les comentaba, paulatinamente este proceso de la donación, en donde solamente llegan y reponen la sangre y se van. Aquí nosotros queríamos que estos donadores se fidelizaran y se volvieran donadores altruistas, pero quizás lo más importante era que se fidelizaran con nosotros y regresaran y volvieran a regresar y volvieran a regresar. Esto es un proceso muy complejo, no es fácil convencer a la gente. Regresa, puedes venir y donar 4 veces. La gente iba una vez, pero no regresaba, ni mucho menos 4 veces. Entonces hubo que, obviamente, implementar diferentes estrategias para formar parte de los nuevos programas de educación y del marketing, ahora con las redes sociales, Facebook, WhatsApp y muchas otras herramientas que ahora podemos utilizar y podemos difundir en tiempo real y además de forma masiva. Fue lo que precisamente nos ayudó para difundir esta cultura de la donación que nuevamente tuvimos. ¿Cómo empezamos el 2019? Bueno, les comentaba yo que este fue un año exitoso. Ustedes formaron parte de
de esa historia que tuvimos nosotros en el 2019. Y una de las grandes aportaciones que nosotros tuvimos como la Secretaría de Salud, bueno, primero pues un secretario muy sensible al tema, eso se solidarizó, en esta foto pues incluso también aparece nuestra líder sindical. Entonces, bueno, de la mano de dos autoridades en un instituto, pues obviamente se pueden hacer muchas cosas buenas, y nosotros hicimos una campaña en donde arrancamos este 2019 con mucho éxito. Obviamente también conseguimos una unidad móvil que se hizo famosa en muchos lugares porque ya nos ubicaba la gente muy bien, y obviamente cuando la veían, pues la gente iba y se acercaba con nosotros y hacíamos obviamente todo este proceso de difusión. Ustedes nos apoyaron en una de las campañas que nosotros hicimos precisamente en ese tiempo. Y bueno, por allá de febrero del 2019, incluso ustedes nos regalaron este promo en donde precisamente se hacía esta promoción de la donación altruista. Y bueno, pues obviamente fue muy exitosa la campaña. Obviamente ustedes tienen pues hay una currícula bastante amplia, y eso nos permite siempre hacer una campaña muy exitosa. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, pues a lo largo del 2019 extendimos la cultura de la donación y sensibilizamos a muchos grupos. Aquí me permito solamente mencionar solamente algunos de todos los lugares en donde nosotros empezamos a volvernos clientes, o al revés, ellos se volvieron clientes nuestros, y nuestros hospitales, las universidades, algunas empresas, algo complejísimo para que nos dejaran entrar en algunos lugares, y peor aún con nuestra unidad móvil, en donde incluso hasta por situaciones de seguridad, pues obviamente, por ejemplo, empresas que están cercanas al aeropuerto, pues algunas restricciones para poder entrar. Sin embargo, se sensibilizaron al tema y también participaron con nosotros. Otro grupo que, bueno, siempre se les pide ayuda, y ellos nos decían, bueno, es que todo el mundo cree que nosotros somos los donadores de todos lados, y bueno, es todo el grupo militar. Ellos en algún momento se sumaron a una campaña, nos vieron trabajando y llegaron y nos preguntaron si podían ellos hacer una campaña, una donación, como una mini campaña de ellos, porque obviamente necesitaban sangre. Recordar que en el caso particular de los militares, aquí el servicio no tiene un hospital, depende del traslado de estos pacientes, y a veces se les atiende aquí, se estabilizan y finalmente tienen que ser trasladados. De ahí la importancia de que, bueno, ellos también en ese momento, pues obviamente hicieran este apoyo y obviamente también pudieran acceder a este beneficio de las campañas. ¿Qué más hicimos? Aquí pues se cayó así como mi diapositiva. Pues obviamente el inicio del 2020 marcaría quizás uno de los eventos más, pues más lamentables para nosotros. De pronto, de un día para otro, tuvimos que suspender todas las actividades extramuros. Fue muy complejo. COVID nos robó muchos de nuestros espacios, nos robó a nuestros donadores, y de pronto la logística que durante un tiempo habíamos nosotros tenido con mucho éxito, pues obviamente se vio mermada, porque obviamente nuestras campañas tuvieron que ser suspendidas prácticamente el día 12 de marzo, que fue la última campaña que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer, y a partir de entonces pues tuvimos que implementar otra estrategia. Dejamos de salir extramuros, obviamente ya no podíamos salir, la unidad móvil se fue, algo que pues nos había hecho mucho beneficio para identificarnos, pues de pronto incluso también esa herramienta se perdía. Por otro lado, todas las restricciones que tuvimos en cuanto a seguridad, espacios, obviamente la comunicación que nosotros teníamos, pues obviamente mermó considerablemente nuestro mes de marzo, que fue cuando empezamos, y pues hubo que volver a retomar los viejos escenarios, obviamente en el sitio, que en este caso pues sería el CETS. Todo el resto de los lugares pues se terminaría cerrando. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, 2019, si lo pusiéramos en números, 2019 marcó quizás uno de los años más exitosos. Ahorita les voy a comentar cómo incluso a nivel nacional nos posicionamos como un muy buen estado. 2019 marcó prácticamente cuando se hace una disposición global de productos a nivel estatal Aguascalientes, pues estamos hablando de que tuvimos poco más de 33,000 donadores. Eso es una cifra impresionantemente grande. Algunos no dimensionarán lo que implica atender a 33,000 personas a lo largo de un año en los 5 bancos de sangre que nosotros somos. Por otro lado, tuvimos un 2020 en donde, si ustedes se fijan, bueno, pueden apreciar la diferencia, tuvimos tan solo 26,000, pero aún así fuimos uno de los mejores estados, obviamente donde no solamente no dejamos de donar, sino mantuvimos uno de los estándares más importantes. Nosotros, la diferencia entre los 2 años, prácticamente estamos hablando de un 40%, pero aún así pudimos garantizar el abasto de manera oportuna y expedita
obviamente a todos nuestros pacientes que así lo requirieron. La donación altruista en el 2019 estaba propuesta para el 20%, nosotros nos quedamos en el 17%, el 16.9%, y la meta prácticamente era alcanzar el 1 de cada donador, 1 de cada 5 donadores que llegaran con nosotros, pues obviamente que fueran altruistas. Desafortunadamente, pues nos quedamos un poco abajo y bueno, desafortunadamente aquí se rompió todo el encanto porque llegó COVID. ¿Qué hicimos en el 2020? Bueno, 2020, a pesar de la disminución sensible de los donadores, aún así mantuvimos nuestro nivel y pues para nosotros fue sorprendente cuando nosotros llegamos prácticamente al final y empezamos a hacer los recuentos y vimos ese 14% obviamente de donadores. ¿Qué estrategias tuvimos que hacer? ¿Por qué tuvimos que modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de plantearnos con los donadores? Estábamos en contingencia, teníamos medio equipo en el CETS, medio en casa, y esto era por todos los espacios que había que cuidar. El centro se contaminó también algunos de nuestros compañeros y hubo que implementar estrategias, pues obviamente mucho más precisas, mucho más selectivas y obviamente de mejor nivel. Entre las estrategias, pues una fue echar mano precisamente de toda esa base de datos electrónica con la que nosotros tenemos. El centro estatal está interfazado. Nosotros tenemos toda una red que obviamente se sigue por un código de barras y al mismo tiempo hacemos una base de datos electrónica. Entonces, pues, ¿qué teníamos que hacer si ya no podíamos verlos? Pues recurrir a los medios masivos que habíamos mencionado hace un momento y se decidió junto con el Departamento de Trabajo Social, pues obviamente hacer un call center. El call center primero era buscar en la base de datos todos los donadores, todos aquellos donadores de 2019 que habían sido o que habían participado con nosotros en las campañas y entonces pues era hablarle a uno, a otro y a otro. Cada persona tomaba un listado y aproximadamente se revisaban 100 personas todos los días y a veces había 2, a veces había 3, a veces había 4 personas en pues un mini improvisado call center que fue lo que nosotros pudimos en ese momento echar a andar para poder dar solución a las unidades. De pronto un día amanecimos con unidades catastróficamente bajas y eso para nosotros era un riesgo porque estábamos muy expuestos a una situación obviamente de vulnerabilidad por no tener la sangre suficiente. Y de ahí que, bueno, afortunadamente la respuesta de mucha gente fue muy buena y créanme que hablarle a 2.400 personas a lo largo de todo este tiempo es una tarea maratónica, es hablar y el teléfono ya no es, el teléfono ya no funciona, me mandaban a buzón y bueno, de todas formas el departamento pues se puso las pilas y se puso a trabajar. ¿Qué hicimos en 2020? Bueno, 2020 Centro Estatal aportó de aquellos 26,000, prácticamente poco más de 7,000 donadores, el 35% de toda la sangre que se movió a nivel estatal, pues la aportamos nosotros. Por otro lado, el proyecto nacional de la regionalización no se abandonó, por el contrario, se fortaleció y nos dimos a la tarea de fortalecer la red, obviamente, entre todos nosotros para tratar de dar la mejor atención a nuestros donadores, independientemente de la zona geográfica en donde se ubican. ¿Cuál es la ventaja de nuestro estado? Nuestro estado está plano, es muy pequeño, está extremadamente bien conectado y eso nos permite que pues, la red, obviamente, de estos 5 bancos de sangre a nivel estatal, pues funcione de manera muy adecuada. Cuando nosotros sumamos todos estos beneficios que contiene nuestro estado, pues obviamente a nivel nacional nos identificaron como un estado suficiente con seguridad sanguínea adecuada y que además cumplía con los estándares, obviamente, de nivel nacional e internacional. Eso nos ganó pertenecer a la semaforización verde y, por ende, pues obviamente fuimos un estado que prácticamente no tuvo el desabasto como otros estados sí lo presentaron. ¿Cuáles fueron las estrategias, además de donar sangre? Bueno, el Centro Estatal además participó en un importante proyecto que fue precisamente de la mano con el Hospital Hidalgo, en donde además de la sangre, bueno, pues alguien por ahí propuso la otra alternativa y en este caso fue la donación de plasma. Realmente es complejo validar un estudio, nosotros lo vivimos como una parte adicional, obviamente, al Hospital Hidalgo, todos los investigadores se sumaron, hicieron su mejor parte, pero es impresionante cuando todo el equipo se suma y obviamente cuando todo el equipo llevan la misma misiva, ¿no? Y en este caso es súmate, sé un donador altruista, independientemente de que seas de sangre, que seas de plaquetas o incluso que seas de plasma. Nosotros, el centro cuenta con tecnología que obviamente nos permite, como este equipo, a mí me encantan esos equipos, son hermosos, son compactos, son muy funcionales y nosotros estuvimos haciendo donación, obviamente también de plasma, de estos, prácticamente les puedo decir que tuvimos poco más de 90 pacientes, de las cuales se pueden extraer hasta 3 unidades, obviamente para fortalecer también pues obviamente esta línea de tratamiento que el Hospital Hidalgo, pues implementó. De igual forma, pues nosotros también participamos con algunos rubros, con algunas infografías, con algunos
algunos promos que pusimos en numerosos lugares, desde WhatsApp, Facebook y obviamente toda la red que entre nosotros también compartimos. ¿Qué más hicimos? Bueno, la seguridad sanguínea es un tema muy complejo. El centro estatal les comentaba que del año pasado tuvimos 26,000 unidades. ¿Y por qué al principio les mencionaba yo la población que tiene Aguascalientes? Aguascalientes tiene 1,400,000 habitantes y quiere decir que dentro de las recomendaciones que nos hace la OMS, ellos nos señalan que el 1% de la población es lo que nosotros debemos de tener como una productividad en sangre. Nosotros, obviamente, para dar abasto a esta recomendación de la OMS, el 1% pues hubieran sido las 14,200 unidades y nosotros pues no solamente la cumplimos, sino además prácticamente la duplicamos. Nosotros al tener 26,000 unidades, pues obviamente casi estábamos duplicando lo que nos estaba marcando la OMS como el mínimo indispensable para ser obviamente un estado con una seguridad sanguínea durante un evento tan complejo como fue nuestra pandemia y que además aún sigue. Por otro lado, nos posicionamos nuevamente como uno de los mejores estados a nivel nacional, ya que la meta no solamente se alcanzó, sino además se cumplió con una amplia expectativa, en este caso pues fue el 1.8, lo que obviamente se traduce, y lo pongo en rojo porque, bueno, si alguna persona hubiera visitado Aguascalientes en ese momento y hubiera tenido un incidente o un accidente, pues esta persona podría decir que estaba en un estado seguro, en donde la fortaleza para la seguridad sanguínea, pues obviamente estaba salvaguardada por nosotros y toda la red que nosotros tenemos, obviamente, de bancos de sangre. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues no nos quedó de otra más que correr el telón, darle vuelta a la expectativa que habíamos albergado. Afortunadamente, 2021 empezamos ya con porcentajes con una disminución sensible, obviamente, de esta pandemia. Por otro lado, apareció también una herramienta valiosísima que fue la vacuna. Y empezamos también, obviamente, a retomar algunas de las actividades y obviamente este 2021 pues ha sido un contraste porque hemos vuelto a renacer, para algunos de mis compañeros nos decían eso, hemos vuelto a renacer de las cenizas, pues obviamente de una pandemia terrible, en donde pues hemos perdido, yo creo que todos algún amigo o un compañero. ¿Cómo nos posicionamos este 2021? Bueno, este 2021 había que dar cierre a todas esas malas experiencias, aprender mucho de ellas y fue lo que hicimos. El pasado 14 de junio nosotros invitamos, todavía no teníamos opción de hacer campañas obviamente extramuros, y sin embargo nosotros dentro del centro estatal pues hicimos una campaña en donde invitamos a algunos de nuestros donadores. Me permito presentar a este señor, este donador altruista cada año acude entre 3 y 4 veces a todos los bancos. Él se considera un donador altruista y va al IMSS, va al ISSSTE, siempre tiene un amigo, siempre tiene un familiar que lo requiere. Este señor, él solito se hizo su camiseta, él me dice que tiene su colección de camisetas y dice, yo siempre regalo sangre y a donde quiera que voy me da mucho gusto llegar. Ese día, pues, obviamente nosotros lo atrapamos, obviamente le dimos su diploma, obviamente le dimos un presente por ahí y pues él me da mucho gusto presentarlo porque son de esos pocos donadores que todavía regresan y se vuelven fieles obviamente al banco de sangre y son los que precisamente hacen todo este esfuerzo. Además de todos los donadores altruistas que pues por ahí aparecieron ese día, porque obviamente los estuvimos convocando, pues también se sumó, por ejemplo, algunas de las chicas que trabajan en el aeropuerto aquí de la ciudad, también nos pidió que si podían ir y apoyar, y bueno, una de las chicas salió, estaba muy contenta, porque bueno, ella decía que había sido donadora, pero esa vez quiso donar y bueno, participó con nosotros de manera muy entusiasta. Otro grupo que también se sumó fue el equipo Necaxa, que bueno, obviamente aquí con nosotros es un equipo local, pero fueron personal administrativo, fueron entrenadores y fueron algunos de los jugadores. Incluso ellos grabaron un video con Rayito, que es la mascota que ellos tienen, y bueno, también nos sirvió mucho para hacer toda nuestra promoción, obviamente, de este nuevo elemento. ¿Cómo nos ha ido en el 2021? 2021 ha sido obviamente un año complejo, ha sido un año difícil y pues hay que levantarnos y hay que seguir trabajando. Y aunque ustedes no lo crean, uno podría decir, bueno, pues qué tanto hemos avanzado, ¿no? En este año. Y si ustedes se fijan, estamos en agosto, estamos cerrando ya prácticamente 8 meses de trabajo. Y si ustedes ven al corte del 31 de agosto, pues nosotros llevábamos 9,500, poco más, casi prácticamente 9,600 personas que habíamos revisado, que habíamos recibido, que habíamos atendido para obviamente nosotros seguir proveyendo toda esta sangre que nosotros aportamos a nuestras 6 unidades hospitalarias. Pero de estos 9,000, pues obviamente nos quedamos prácticamente con 5,500. Si ustedes se fijan, perdemos generalmente el 40%. Bajo peso, venas difíciles, nosotras las
mujeres que a veces no damos el peso, no damos la talla, o incluso nuestros embarazos que a veces nos generan también conflicto, y de ahí que, bueno, pues es obviamente el descarte que nosotros hacemos tratando de que la sangre que llegue obviamente a nuestros pacientes pues sea de la máxima calidad y obviamente de la máxima seguridad, que es lo que nosotros estamos tratando de llevar, seguridad sanguínea a todos nuestros pacientes. Se dice fácil, 9,500 donadores, pero créanme que es un mundo de gente al que hay que atender. ¿Cómo estamos divididos por género? Hablaba yo que nosotras las mujeres pues no somos precisamente las mejores donadoras y pues obviamente el rubro del 70% pues prácticamente lo incluyen obviamente los varones. 30% tan solo nosotros en 27, 28, 30% redondeando en lo que vamos nosotros de este año, pues obviamente es con lo que hemos nosotros participado con las mujeres. Aquí, pues obviamente el gremio femenino pues también se suma, sigue aportando, pero pues obviamente siempre nuestro grupo varonil pues obviamente es el que nos da toda esa fortaleza de los donadores. ¿Cómo hemos ido implementando algunas estrategias? Bueno, les hablaba hace un momento que había llegado la gran herramienta de la vacunación. La vacuna nos dio el antes y el después. Pudimos obviamente manejarnos con un poco más de seguridad. Pudimos aperturar más espacios, pudimos obviamente atender a más personas, ya con cierta ventaja de decir, bueno, cuando menos ya tenemos un esquema de vacunación que se ha extendido gradualmente a toda nuestra población. Nosotros también somos sensibles al tema y bueno, pues hubo que hacer rápidamente adecuaciones. Al inicio les comentaba yo que, bueno, corremos en una velocidad vertiginosa, obviamente, donde el Centro Nacional pues tuvo que echar mano rápidamente de todo su grupo de trabajo y hubo que hacer un documento en donde precisamente hubiera nuevamente una actualización en la selección y diferimiento de los donadores. Recordar que este capítulo pues está en la norma oficial, en la 253, pero obviamente nosotros tenemos ya una norma antigua. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una pandemia, ya tenemos ahorita vacunas, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvo que hacer el Centro Nacional? Bueno, pues en tiempo récord, obviamente nuestro centro normativo, el pasado 14 de septiembre, estamos hablando de que hace prácticamente una quincena, pues hizo una cuarta actualización precisamente con las vacunas. Este promo lo difundo en muchos lugares precisamente porque las personas se acercan a nosotros, está pegado incluso ahí en el centro estatal y esto es para que la gente pueda llegar, tomarle una fotografía y que sepa obviamente si, por ejemplo, se vacunaron con alguna variante de todas las vacunas que tenemos, por ejemplo, en el estado. Hoy, por ejemplo, se están vacunando en 3 sitios a Sinovac. Bueno, pues obviamente saber cuántos días nosotros podemos diferirlo. En el caso de nosotros, que fuimos de la primera línea de trabajo que tuvimos, fueron la primera remesa que tuvimos, que fue de la vacuna de Pfizer, bueno, para nosotros pues no es ningún problema. Nosotros al día siguiente, si no había molestias o fiebre, pues obviamente incluso podíamos hacer una donación. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues comentaba yo que esto de los tiempos se ha vuelto cada vez más vertiginoso porque les estoy hablando de que hace escasos 4 días, nuevamente el Centro Nacional vuelve a emitir una nueva actualización a todo el marco que obviamente estamos llevando a cabo. Hace escasos 3, 4 días, pues obviamente tuvimos ya la estrategia nacional para incrementar la donación voluntaria y altruista. Nos hemos ido repuntando, nos hemos ido recuperando de aquellas cifras, obviamente tristes que teníamos en el 2020 y lo que estamos haciendo es nuevamente retomar estas estrategias. Por eso el gusto de participar aquí con ustedes, porque es una forma de que yo logre permear mis ideas y me sume precisamente a esta estrategia nacional, pues obviamente para seguir convocando donadores altruistas, obviamente de repetición, que es lo que quizás nosotros esperaríamos tener. Nosotros nos hemos usado este plan, la OMS ha trazado ya todo un marco de acción, obviamente a nivel nacional, y nos sumamos a la expectativa internacional 2023, en donde quizás nosotros pues no solamente participemos, nosotros queremos alzarnos como un gran país, obviamente que tiene, obviamente, donación voluntaria y altruista de repetición, fidelizada, y obviamente que nos permita tener cada vez esa estrategia de seguridad sanguínea. Los tiempos del 2019 nos marcaron quizás como uno de los eventos más importantes porque tuvimos muchos lugares a donde fuimos. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, pues adaptarnos a nuestra nueva normalidad, sumarnos a estos programas nacionales y quizás con todas las medidas de precaución, pues hemos ido nuevamente retomando pues esta campaña. ¿Cuál es el objetivo? Pues retomar precisamente las campañas de donación voluntaria y las estrategias que nosotros hemos implementado, pues es volver a aperturar estos espacios. Me permito también comentarles, el pasado 28, esto
esto es muy dinámico, no podemos quedarnos atrás. Y el pasado 28 hicimos la primera campaña. La Universidad Cuauhtémoc nos permitió entrar a sus instalaciones. Obviamente tuvimos que hacer toda una logística muy importante ahí con todos los chicos de medicina. Tuvimos que, obviamente, entablar una comunicación directa con todas las autoridades, y de todo eso resultó una campaña que fue bastante exitosa. Ellos hicieron sus propios carteles, colocaron muchos de los insumos, pusieron una carpa. ¿Y por qué pusieron una carpa? Porque ese día amaneció incluso chispeando, estaba muy fría, la Cuauhtémoc es fría, y bueno, pues a pesar de todas las inclemencias del tiempo y de todos los inconvenientes que pudiera llegar a tener una campaña después de 18 meses, pues realmente nosotros salimos, vamos a decir, bien librados, ¿no? Porque incluso la gente ya se había olvidado de nosotros. Nosotros logramos recolectar, con el apoyo obviamente de todo este equipo de trabajo, obviamente el CETS, el equipo de la Universidad Cuauhtémoc, las autoridades que participaron en las dos partes, pues obviamente nos logramos alzar con 39 unidades efectivas. Esto representó que valoráramos poco más de 70 personas. Luego, obviamente es un reto valorar 70 personas porque hay que hacerlo en tiempo récord, las personas obviamente están esperando y obviamente hay que trabajar de manera muy eficiente. Bueno, ¿qué seguimos? Bueno, pues obviamente ya pasó la Cuauhtémoc, ahora vamos a una segunda y tercera campaña. Ahí ustedes aparecen, ustedes son nuestra tercera campaña. Estamos previendo que el día 12, 13 y 14 pues podemos estar ahí con ustedes, y una semana antes estaremos con la Universidad Panamericana, que también se suma obviamente a este programa estatal de campañas de donación voluntaria y altruista. Este caracol quizás nos ponga en el contexto de decir de dónde partimos, dónde estamos, y quizás el ver ya estos espacios, a pesar de los recovecos que pudiéramos llegar a tener y los tropiezos que tuvimos a lo largo de estos 3 grandes años, que fue el 19, el 20 y lo que llevamos ahora del 21, pues nos hace reflexionar sobre cuánta necesidad podemos nosotros tener. Este es el eslogan que utiliza en este momento la OMS, y es precisamente hacer una invitación para que la donación voluntaria obviamente no termine. La donación de sangre dice que es con un lema con el que ellos cierran este año, y nos dice: dona sangre para que el mundo siga latiendo. Y obviamente nos posicionamos aquí, tal vez viendo así en el horizonte lo que viene y todo lo que tenemos que seguir trabajando, todo lo que tenemos que seguir difundiendo, promocionando y haciendo todo este esfuerzo con, obviamente, pues con todas las personas con las que nosotros trabajamos, con todas las personas a las que queremos llegar. Les agradezco muchísimo la atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla, obviamente, para que podamos, bueno, pueda yo verlos, porque si no dejo de verlos. Doctor, muchas gracias. No sé si estemos en el tiempo de la sesión de preguntas y de respuestas. Sí, vamos a esperar un poquito a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Este es el momento indicado y puede hacerlo con toda confianza. Y pues mientras le hacemos la entrega de esta constancia a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en colaboración con el Banco de Sangre Universitario, el doctor Rafael Macías Peña, eh, por su participación en este congreso para la promoción de la donación altruista. Le agradecemos muchísimo y pues fue una excelente ponencia. Muchas gracias. Mil gracias, doctor. Al contrario, mi agradecimiento, compártalo ahí con sus autoridades también. Gracias por este espacio, gracias por la oportunidad, y pues seguirnos sumando con toda esta labor, que obviamente es una participación de toda la comunidad, incluyendo ustedes. Y gracias por el espacio, insisto nuevamente, una oportunidad obviamente muy importante para seguir en este camino de la donación altruista. Muchísimas gracias, doctor. Excelente día.